Hola a todos. Bueno, pues aquí estamos empezando el tema siguiente, el tema 12, figuras geométricas. ¿Vale? Ya os lo adelantaba el otro día y bueno, pues he optado por grabar este vídeo para así poder ir explicando, mm, bueno, pues en 15 minutos, que es la máxima duración que puede tener este, este tema, ¿vale? Bueno, pues empezamos, observamos estos dibujos, ¿no? Mm, bueno, que son distintos polígonos, ¿no? O figuras, ¿no? Elipses, estrellas, esta especie de nube, esta especie de semicírculo o de algo de círculo. Entonces, bueno, pues empezamos a definir lo que sería una línea poligonal. Cuando yo digo una línea poligonal es aquella formada por una concatenación de segmentos, o sea, una serie de segmentos unidos, ¿vale? En este caso sería una línea poligonal abierta y aquí tendríamos, esto sería abierta porque este extremo y este extremo no se tocan. Y estas dos serían poligonales, líneas poligonales cerradas. ¿Qué pasa? Que una es simple, esta de aquí, porque a diferencia de esta otra, que también es cerrada, pero esta es compleja, aquí hay dos segmentos que se cortan, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a definir como polígono a la porción de plano limitada por una línea poligonal cerrada simple. ¿Lo veis? Entonces, porción de plano limitada por una línea poligonal cerrada simple. Los segmentos de la poligonal son los lados del polígono y los ángulos que se forman entre dos de sus lados, por ejemplo este, son ángulos, ¿vale? Y los extremos o las esquinas serían los vértices, ¿vale? Normalmente los polígonos se clasifican por el número de lados. Por ejemplo, de 3 lados, triángulo. De 4 lados, cuadriláteros. De 5 lados, pentágonos. Y de 6 lados, hexágonos. De 7 lados serían heptágonos, 8 octógonos, así sucesivamente. Trabajaremos con ellos en apartados ya posteriores. Entonces, de la figura de arriba, la figura 7 es una poligonal compleja porque se cruzan sus lados. Esto sería un polígono de 5 lados o pentágono. Este sería un cuadrilátero, otro cuadrilátero, un hexágono y el resto no serían, estos no son polígonos, ¿vale? Porque estos tienen lados curvos, ¿vale? Y polígono lo hemos definido como una sucesión, digamos, una línea poligonal cerrada simple que todo tiene que ser una sucesión, digamos, de segmentos, ¿vale? Esa sería la definición de polígono. Ahora vamos a ver que, pues, que se producen simetrías en la figura plana o no, hay simetría en cualquier tipo de figura, porque por ejemplo, si yo tengo aquí un violín, yo lo puedo partir por la mitad y se me queda una parte igual que otra, ¿vale? O cuando, por ejemplo, doblábamos un papel, le hacíamos un dibujo y lo recortábamos con el papel así doblado unido, si luego lo desplegamos o lo abrimos, nos sale un dibujo o figura geométrica. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, en esta estrella, si yo la parto por la mitad, tengo la misma forma hacia la izquierda que hacia la derecha, pero es que no, muchas veces hay un montón de ejes de simetría. Este también.
Este también, todos los que nos vienen ahí indicados, ¿vale? Hay figuras que tienen muchos ejes de simetría, ¿vale? Bueno, por saber lo que era el concepto de simetría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo punto, un punto A un lado del eje tiene un punto A' enfrente, ¿vale? Bueno, y eso ya está, ahí un poco con el tema de la simetría. Aquí tendríamos este primer ejercicio, ¿vale? Que es decir, pues, cuáles de las siguientes figuras son simétricas respecto a algún eje, ¿vale? O sea, las podéis dibujar y le dibujáis los ejes. Por ejemplo, un cuadrado, este sería un eje y este sería otro eje, ¿vale? Bueno, así hay algunas que tienen eje y otras no. Vale. Seguimos en la página 214 que habla de triángulo, aunque ya hemos visto algo de... No, bueno, no, de triángulo no hemos visto nada, ha sido en otro curso. Vale. Bueno, ¿qué pasa con los triángulos? Pues un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Uno, dos, tres. Tiene tres ángulos y tiene tres vértices, ¿vale? A veces los triángulos, por ejemplo, se los presentan los triángulos equiláteros, que son también equiángulos. Claro, cuando yo tengo un triángulo de tres lados, los ángulos son iguales también, ¿vale? Y cada lado mide 60, porque ya sabemos que la suma total de los ángulos de un triángulo es 180. Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales, pues bien, sus ángulos opuestos también son iguales. Por ejemplo, yo tengo un triángulo isósceles de este tipo, ¿vale? Tiene dos lados iguales, A y B, y C es diferente. Bueno, pues el ángulo B y A son los mismos. Ya el ángulo C es diferente, ¿vale? Vale. Entonces, cuando dice sus ángulos opuestos son iguales, si estos son A y B, los lados iguales, el ángulo opuesto de esta línea B le hemos llamado B mayúscula, y al ángulo opuesto no es este y este, el ángulo opuesto de A es este A. Pues eso es lo que quiere decir, ¿vale? Los triángulos escalenos tienen los lados desiguales y también los ángulos desiguales. Se cumple que a mayor lado se opone mayor ángulo. Pues mirad, si este es el lado mayor de mayor longitud, el ángulo C es mayor. Si luego le sigue el lado B, luego es mayor el ángulo B y ya por último más pequeño el ángulo A. ¿Vale? Bueno, son propiedades que las sabemos y ya está. ¿Cómo se construye un ángulo? Pues mirad, por ejemplo, me ayudo de un compás. Si yo tengo tres lados A, B y C, por ejemplo, dibujo en horizontal el lado mayor, ¿vale? ¿Vale? Con una regla yo lo dibujo, vale. Ahora cojo con un compás la medida B, de aquí a aquí, pincho aquí y hago, bueno, pues un arco de circunferencia. Y cojo en el otro extremo la medida con el compás, cojo la medida de C, me pincho en el otro extremo, haría un arquito de circunferencia y claro, el punto A está a una distancia C de un extremo y a otra distancia B, porque me lo he marcado aquí con el compás. Entonces yo ya tengo un triángulo con los lados A, B y C, ¿vale? Habría que hacer tal como indica la figura, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos otros dos ejercicios muy facilitos, ¿vale? Que vamos a ir haciendo. Bueno, pues en un triángulo, por ejemplo, pues hay distintos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo uno cualquier ángulo, todos los ángulos con el punto medio del lado opuesto, ¿vale? C con C', B con B', y A con A', pues eso se llama baricentro.
se llama mediana, esta es la mediana, ¿vale? Cuando yo uno un punto, un vértice de un triángulo con el lado medio del lado opuesto, ¿vale? Las tres medianas de un ángulo se cortan en un punto llamado baricentro y quiere decir el centro de gravedad. Un triángulo de cartulina, chapa o madera se mantiene en equilibrio si lo sostenemos en el baricentro. Sería el punto, digamos, que está en el equilibrio, ¿vale? El centro de gravedad del triángulo. Otro punto significativo es el ortocentro. Resulta que, bueno, cuando yo tengo aquí un triángulo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a este lado que está en horizontal, a esto le llamamos altura, a la línea perpendicular que une el vértice opuesto de ese lado con ese lado, ¿vale? Si yo trazo los tres por ejemplo, de este triángulo, el punto resultante o donde se cortan las tres alturas se llama ortocentro, ¿vale? Es otro punto significativo. Y, por ejemplo, ¿sabéis que a un triángulo, todos los triángulos se pueden inscribir, digamos, en una circunferencia, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo cojo este lado y hallo digamos, la mediatriz de cada lado, ¿vale? Se unen también en un punto. Esa mediatriz, si nos acordamos de lo que era la mediatriz de un segmento, dice que cada punto de esa mediatriz está a la misma distancia de los vértices o de los extremos de ese segmento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si todos estos puntos están a la misma distancia de aquí y de aquí? Pero este punto que pertenece a este segmento también pertenece a este segmento inclinado. Entonces, cuando esta línea, la mediatriz de S, se junta con este punto está a la misma distancia, claro, de aquí. Pero como está a la misma distancia de aquí, y si está a la misma distancia de este, está a la misma distancia de este, pues este es el punto que está a la misma distancia de todos los vértices. ¿Qué pasa? Que si yo esta línea la considero el radio de una circunferencia, pues yo la dibujo, la circunferencia, y como todos estos vértices están a la misma distancia de este punto, pues esto puede ser el centro de una circunferencia. ¿Vale? Muy bien. Y esto con las mediatrices. Y esta circunferencia, como vemos, es exterior. Pero si yo hago las bisectrices de los ángulos, ¿vale? Como la propiedad que tienen que cumplir las bisectrices es que sus puntos están siempre a la misma distancia. Por ejemplo, este punto está a la misma distancia de aquí, de esta línea, que de esta línea. Pero si está con respecto a esta línea y con respecto a esta línea, esta es igual a esta. Entonces, claro, esto es el radio de la circunferencia inscrita. Alguna vez nos puede venir muy bien pues para tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, pues realizaríamos estos cuatro ejercicios, ¿vale? Bueno, nosotros siempre vamos a explicar, digamos, el tema y vamos a hacer los ejercicios que hay aquí en el tema, ¿vale? Bueno, pues con este vídeo hemos llegado a los cuadriláteros que lo dejamos ya para la próxima explicación, ¿vale? Bueno, chicos, pues sé buenos y a trabajar un poquito. Venga, hasta luego.